Buenos días, hermanos. ¿Cómo están todos ustedes? Vamos a ver nuestro tema de hoy, de esta mañana. Y tenemos un tema, hermanos, pues muy importante, que le hemos puesto la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Soberanía significa tener toda la autoridad suprema. Este mundo no quiere nada con Dios, no quiere saber nada de nuestro Dios. Y Dios se manifiesta a su pueblo como el Dios de la soberanía. Para esto voy a permitirme, hermanos, leer algunos versículos de la palabra de nuestro Dios. Y tenemos en el Salmo 135, del 1 al 12, que dice así la palabra de nuestro Dios. Salmo 135, del 1 al 12. Dice, alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad acá, porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno, porque Jah ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Y dio la tierra de ellos en heredad a Israel, su pueblo. Muy bien, vamos a continuar, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios en el Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Vamos a ver el primer punto de nuestro tema de hoy, hermanos, y le hemos puesto que la soberanía, le hemos puesto la soberanía de la verdad de Dios. La soberanía de la verdad de Dios. Cuando hablamos nosotros de soberanía, nos estamos refiriendo a nuestro jefe supremo. Nos estamos refiriendo a toda la autoridad que es nuestro Dios, al que hace lo que quiere y que no rinde cuentas a nadie. La soberanía de Dios es la perfección divina por medio de la cual Dios es Dios. Dios crea, Dios determina, Dios establece, Dios conduce, Dios ampara, Dios realiza lo que Él quiere a través de los tiempos. Y en cualquier momento y en cualquier lugar, Dios es soberano porque es omnipotente. Él todo lo puede y no necesita ayuda de nadie. Dios es soberano porque es libre, no depende de nadie y a nadie le rinde cuentas. Dios es soberano porque Él es fiel. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará, dice la palabra de nuestro Dios. Todas las perfecciones de nuestro Dios concuerdan, conducen, se manifiestan, se expresan en un hecho sustancial. Dios es soberano y cuando hablamos de soberanía, a algunos no les gusta. El Dios de la Biblia es soberano, pero también el Dios de la Biblia actúa vinculado de sus perfecciones y de sus atributos. De manera que, aunque Dios es soberano, actúa siempre con amor, porque Dios es amor. Y aunque es soberano, actúa siempre con misericordia, porque Dios es misericordioso. La misericordia es uno de los aspectos más notorios del amor de nuestro Dios. Por ejemplo, si leemos aquí en el libro de
Marcos 10, 46, donde se nos habla acerca de Bartimeo el ciego. Dice aquí la palabra de nuestro Dios en Marcos 10, 46. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. El versículo 49 dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama, dice aquí. Jesús mandó llamarle. De esta forma, implícitamente, reprendió a quienes intentaban hacer callar al ciego. Ahora los ojos físicos y espirituales de Bartimeo fueron abiertos al mismo tiempo. La curación exterior reflejó el bienestar interno de su salvación de Bartimeo. Cuando hablamos de misericordia, esta palabra procede del latín, que se compone de dos frases latinas. Misere, que significa miseria, y cordian, que significa corazón. De manera que la misericordia consiste en pasar la miseria por el corazón. Por esta razón, cuando aquel ciego en el camino se encuentra con Cristo, no clama por gracia, no clama por compasión, sino que clama por misericordia. De otra forma, Señor, mira mi miseria, pásala por tu corazón y actúa conforme a ella. Y el misericordioso Dios omnipotente y soberano dice al ciego, recobra la vista, y dice la palabra de nuestro Dios que seguía a Jesús en el camino. La Biblia entera habla de soberanía como tema central de la palabra de nuestro Dios. Alguien dirá, pero ¿quién es el soberano? Por ejemplo, primero está el libro de Génesis. ¿Quién es el soberano? Y dice Dios, yo soy el soberano, porque creo cielos y tierra sin que nadie me diga nada, ni me indique nada, porque lo hago por mi propia voluntad. Libro de Éxodo. ¿Quién es el soberano? Yo soy el soberano porque saqué a mi pueblo de la esclavitud conforme a mi propósito y lo llevo hacia su tierra. Libro de Levítico. ¿Quién es el soberano? Yo soy el soberano porque determino cómo quiero ser adorado y de qué manera ha de rendirse el culto y cuáles son las normas para venir a mi presencia. Libro de Números. ¿Quién es el soberano? Yo soy el soberano porque saco 600,000 hombres de Egipto, mueren 600,000 en el desierto y entran 600,000 en la tierra. El libro de Deuteronomio. ¿Quién es el soberano? Yo soy el soberano porque la misma ley para los padres es la misma también para los hijos. Libro de Josué. ¿Quién es el soberano? Yo soy el soberano porque pongo a mi pueblo en la tierra que yo he determinado y expulso a las naciones para que ellos la ocupen. Y así sigue toda la Biblia, hasta llegar hasta el último libro, libro de Apocalipsis. ¿Quién es el soberano? Y Apocalipsis 19:6 dice, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. La Biblia está escrita para demostrar la
soberanía de nuestro Dios. Solo que esta soberanía de nuestro Dios fue cuestionada cuando el hombre cayó en pecado. En Génesis 3, del 1 al 6, dice así la palabra de nuestro Dios. Génesis 3, del 1 al 6, dice así. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dice el versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieseis? Y Satanás le dice al hombre, no es justo que el dictador del universo, el Dios que te ha creado, te prohíba cosas. Tú eres un ser inteligente, tienes derecho a ser libre. Y en el momento en que el hombre dio el primer paso en el camino de la pseudo libertad, sobre él cayeron 3 cadenas de esclavitud para tenerlo sujeto a merced de Satanás. La primera cadena de esclavitud es la cadena del yo. La segunda es la cadena del mundo. Y la tercera es la cadena de la carne. Y solamente el soberano Dios, por medio de su Hijo, puede romper esas cadenas y liberar de esa situación a cada uno. Dice la Biblia, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo cuando Cristo liberta, se es libre. Pero si Cristo no actúa, dando libertad, eres un esclavo. Seremos esclavos del yo. ¿Quién es el mejor pastor? Yo. ¿Quién tiene la mejor iglesia? Yo. Solo cuando Cristo nos libera de esa situación, podremos entender que la gloria más grande que alguien puede esperar es ser siervo de Jesús. La iglesia de Cristo está sobrada de grandes por todos lados. Creen ser los mejores. El único lugar que puedo ocupar conforme a la grandeza del ministerio que Dios nos da, conforme a la condición de lo que soy delante de Dios, es ser siervo de Jesucristo. Pablo dice, ténganos los hombres por siervos de Jesucristo. Usando Pablo el término más bajo para hablar de esclavitud. No podemos ser más que el Señor. Dice Juan 3:30, hablando Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Dios es Rey de reyes y Señor de señores. El Señor de señores, en su naturaleza humana, vino al mundo de los hombres en forma de hombre, tomando forma de siervo, siendo semejante a los hombres. Dice aquí la palabra de nuestro Dios. Entonces, no digamos, yo soy el mejor, sino que digamos, Dios, hazme tu siervo. Vamos a ver un segundo punto de nuestro tema, hermanos. Y tenemos, hermanos, que la soberanía de nuestro Dios
La soberanía de Dios en la salvación. Así es nuestro segundo punto. La soberanía de Dios en la salvación. La salvación de los hombres no la determinó Dios cuando el hombre pecó o porque el hombre iba a pecar. La salvación de los hombres la estableció Dios en su voluntad y soberanía, porque quiso establecerla. En 2 de Timoteo 1, 9, 10, dice así la palabra de nuestro Dios. 2 de Timoteo 1, del 9 al 10, dice así la Biblia. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó de la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Dice aquí la palabra de nuestro Dios. Muy bien. Y primera de Pedro, hermanos, 1, 18 al 20, también dice así la palabra de nuestro Dios. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dice aquí la palabra de nuestro Dios. En la eternidad pasada, hermanos, antes que Adán y Eva pecaran, Dios planificó la redención de los pecadores por medio de Cristo. Antes de la creación, el soberano Dios dijo, voy a salvar al hombre. Antes de que Dios dijera, sea la luz, dijo, sea la cruz. Sí, hermanos, la cruz es antes de la creación, todo esto. Y viene la historia de la salvación y el Dios de la soberanía envía a su Hijo al mundo. Dice también la palabra de nuestro Dios aquí en Gálatas 4, la palabra de nuestro Dios. Gálatas 4 y versículo 4. Dice así, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. La cruz de Cristo en el campo humanista se contempla como la tragedia de un hombre bueno que muere en sus convicciones personales. Eso es todo lo que piensa el mundo acerca de Cristo Jesús. Bueno, pues fue un buen hombre, pero qué caray, cómo murió con un sufrimiento tan grande y tan terrible, qué caray, siendo un buen hombre. Y hasta allí llega los comentarios de la gente. Pero, hermanos, es más que eso todavía, de lo que la gente piensa. Miren, la palabra de nuestro Dios, la Biblia contempla la cruz como la obra redentora del plan de nuestro Dios. Desde la eternidad, Dios predestinó que Jesús moriría una muerte de expiación como parte de su plan preparado de antemano. En Hechos 2, 23, 24, dice así la palabra de nuestro Dios también. Hechos 2, 23 y 24 dice así, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El Dios de la Biblia realizó la obra de redención. El Dios de la Biblia ofrece salvación. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nuestra salvación es producto de la soberanía de nuestro Dios. Somos salvos por la voluntad de Dios
y no por nuestra propia voluntad. En Juan 1, 12, 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por voluntad de Dios, engendrados por voluntad de Dios, no en nuestra propia voluntad, hermanos. La salvación depende de la voluntad de un hombre. No depende de la voluntad de un hombre, perdón, sino depende de la voluntad de nuestro Dios. El hombre no elige a Dios para ser hijo de Dios, sino que Dios elige al hombre para que sea su hijo. En Juan 6:37 dice nuestro Señor Jesucristo aquí, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera, dice aquí. Este versículo resalta la voluntad soberana de Dios al escoger a quienes vienen a Él para recibir salvación. El Padre predestina a los que serán salvos. Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo restaré en el día postrero. Muy bien. La seguridad, hermanos, de la salvación reside en la soberanía de nuestro Dios, porque Dios es la garantía de que todo lo que Dios ha escogido vendrá a Él para salvación. Al decir me da, Jesús afirma que cada persona es escogida por Dios y Dios nos ha escogido para salvación antes de la fundación del mundo, porque Él es nuestro soberano Dios. Dice en Tito 1, del 1 al 3, la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver aquí, Tito 1, 3, como dijimos, 1, del 1 al 3. Tito 1, del 1 al 3. Dice aquí la palabra de nuestro Dios. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Dice aquí. Vida eterna, dice aquí, la cual Dios prometió desde antes del principio de los siglos. Cuando decimos que Dios escoge a los que van a ser salvos en su soberanía, la gente se enoja. Especialmente los mismos hermanos se enojan por esta doctrina. Spurgeon dijo en una ocasión, los hombres podemos permitir que Dios con su gran poder construya en el firmamento los mundos y decimos, ¿qué Dios tan omnipotente tenemos? Podemos permitirle que entre en la casa de misericordia y dar dones a los hombres y decimos, ¿qué Dios tan bondadoso tenemos? Pero cuando el Dios de la Biblia se sube al trono y se sienta en su estrado y dice, yo soy el soberano y elijo quién será mi hijo adoptivo que esté conmigo por mi propia voluntad, los hombres y aún algunos hermanos rechinan sus dientes y aprietan sus puños y dicen, no tienes ningún derecho a ser el soberano. Y no vamos de acuerdo con esa doctrina de la predestinación, porque esa doctrina que está en tu libro sagrado es una tontera, es del infierno, es del diablo y es una herejía. El Dios de la Biblia, hermanos, es el soberano y actúa vinculado de sus perfecciones y de sus atributos. Hay muchas personas que han escuchado del Evangelio, pero niegan al Dios único, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas 4 dice así en la Biblia. Judas 4 dice así, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes
habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a ver, por último, hermanos, que Dios nos habla de las evidencias de su soberanía. Dios no nos ve conforme a lo que somos, sino por la posición que ocupamos. Estamos en Cristo y Dios nos ve en Cristo. Ahora que conocemos la soberanía de Dios en la salvación, sabemos que Dios nos salvó cuando no teníamos ningún derecho. Y el soberano Dios mantiene la realidad de la salvación para nosotros. Una vez que la persona tiene a Cristo en su vida, el perdón de pecados y la vida eterna, el Dios de la soberanía trabaja para que nunca pierda su salvación. Dice en Judas 24, la palabra de nuestro Dios, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gran gloria, con gran alegría, dice aquí, voy a repetirlo, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. En Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ninguno que haya sido escogido por Dios se perderá. La seguridad de la salvación es evidencia de la soberanía de nuestro Dios. Primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mediante la fe, dice aquí. La fe continua, hermanos, cristiano en Dios es la evidencia del poder guardador de Dios. Dios sostiene la salvación y es eterna. La fe salvadora es permanente y nunca muere. ¡Qué bendición! Por otro lado, hermanos, no solamente tenemos cosas buenas de parte de nuestro Dios para nosotros, como la seguridad de nuestra salvación, sino que también tenemos pruebas, que estas también son evidencias de la soberanía de nuestro Dios. La soberanía de nuestro Dios se puede manifestar en la pérdida de lo que se tiene, de los bienes que uno posee. Se puede manifestar también en accidentes. También se puede manifestar la soberanía de nuestro Dios en la muerte de seres queridos, en el sufrimiento corporal, en fracasos, en prosperidad. También se puede manifestar la soberanía de nuestro Dios. A veces Dios obra en maneras que no siempre comprendemos. Los cristianos debemos aceptar las pruebas y someternos a ellas, adorando a nuestro Dios, porque Dios es el soberano y se debe hacer su voluntad. Muchas gracias, hermanos, muy amables por su atención.